Es una explicación que lleva, hermano, como título, hermano, dejemos la superficialidad, y profundicemos en las cosas de nuestro Dios. ¿Qué es, hermano, la superficialidad? La superficialidad, hermano, es la costumbre, es el hábito de juzgar las cosas según las apariencias. Vemos a una persona, vemos una cosa, vemos algo y juzgamos superficialmente. La superficialidad, hermano, es según las apariencias, es juzgar lo externo, es juzgar la capa de encima de algo, de alguien, de cualquier cosa, de cualquier tema. Es muy importante, hermanos, el tema, sin duda alguna, desarraigando de nosotros, hermano, precisamente la superficialidad. Ahondemos, seamos agudos, seamos profundos en, hermano, meditar. Vamos más allá de la cáscara. Vamos más allá, hermano, de la envoltura. Vamos más allá, hermano, hasta encontrar el sentido real, el sentido verdadero de las cosas, hasta poder conectarnos con ellas y ser parte de ellas. Hay que hacer énfasis, profundizar. Las apariencias, hermano, lo superficial, no nos conviene. Decía yo en la consagración que Cristo, hermano, entra en una condición, hablando socialmente, hermano, psicológicamente, hermano, entra en un burrito, porque entró en ese pollino y uno de sus pies pegaba acá y otro acá, y montado. No entró en un caballo, pura sangre de los que hay en Israel, de los que hay en Arabia. Entró en un pollino. Y cuando entra en ese pollino, hubo hombres profundos, hubo mujeres profundas, y siendo profundos y profundas, las mujeres se quitaron sus velos y los tendieron. Los tendieron. Los hombres se quitaron sus turbantes, sus túnicas. Otros corrieron, compraron palmas verdes de las más hermosas, de las más frondosas, y lo ponen a la entrada de Jerusalén, porque conocían el tiempo de la profecía. Y cuando Él entra, empiezan a glorificar. No se empezaron a reír, porque si hubieran juzgado el acto, el evento, según las apariencias, ¿qué debieron de haber hecho? Burlarse, reírse. Mira, y es el Hijo de Dios, y es el Rey de Reyes. Míralo cómo está, mira cómo entró. Sin embargo, allí estaban unos potentados, unos ricos, una gente muy adinerada, de la alta sociedad, y oían que glorificaban: bendito el que viene en el nombre de Jehová. Eso a ellos les molestó. ¿Les qué, hermano?
¿Por qué les molestó? Porque no estaban mirando, hermano, a un príncipe con piedras enjastadas, hermano, ni siquiera la vestidura de Cristo llegaba, hermano, en presentación a la de Aarón. Aarón tenía piedras enjastadas, tenía una efa, tenía, hermano, santidad a Jehová, tenía el urín y el tumín, y eran ropas muy bellas, diseñadas por Dios. Pues las ropas de Cristo no eran como las de Aarón, no eran de esa manera. Y entonces aquellos hombres, al juzgar superficialmente, por la cáscara, por el envoltorio, hermano, sin profundizar, fíjate bien, porque esto es muy importante para ti. Tú tienes que crecer porque tienes que crecer. Se bajan y se le acercan. Diles que se calle. ¿Que no están mirándote cómo vienes? ¿Que no están mirando que vienes en un pollino? No es un caballo pura sangre, no es una carreta jalada por unos corceles de 6 o de 4. Diles que se callen. Y el Señor habla de estos, de los que no son superficiales, de los que profundizan, y les dice, si estos callaren, el que profundiza en los hechos, en los actos remembrantes, en las enseñanzas, en las determinaciones de Dios, es un hombre profundo, es una mujer profunda, es una mujer que vive la fe en plenitud, que vive la doctrina, que vive el amor en plenitud. Estamos mirando, observando. Salen a ver a Juan el Bautista, y cuando salen a ver a Juan el Bautista, dicen, ¿cómo viene? Mira. Son actos que tú dices, bueno, pero ¿por qué vistió de pelo de camello? Pero bueno, ¿por qué Cristo no entró en unos corceles o flotando en el aire, o llevado debajo de una llama de fuego, así como Elías fue llevado en un carro de fuego? ¿Por qué ese carro no entró? Hermano, es importante. Ven a Juan, mira cómo viene. ¿Qué trae? Un cinto de cuero, mira un pelo de camello, mira casi desnudo. Mira, y lo que come miel y langostas, chapulines, como tú los conoces. Mira, qué curioso. Y entonces el Señor nos aclara, ¿qué saliste a ver al desierto? Según las apariencias, ¿qué salió a ver? Una caña movida del qué, hermano. Un hombre, hermano, desnutrido según ellos. Un hombre, hermano, del cual no era digno de que se le tuviera confianza o se le diera la bienvenida. Y Cristo aclara, porque estamos hablando de las apariencias. Grábense bien, por favor. Y entonces Cristo les dice, los hombres de vestiduras delicadas, en la casa de los reyes están, se equivocaron de lugar. Así les dice. Subliminalmente así les dice, se equivocaron de lugar. Los hombres de vestiduras delicadas, y empieza a decirles con así y así, que en las casas de los reyes están, en los palacios, allá vayan, se equivocaron. Pero yo quiero decirles que yo no estoy mirando a Juan según las apariencias, porque no hay hombre nacido de mujer que sea más grande que Juan. ¿Qué estaba mirando? ¿Estaba mirando Cristo también según las apariencias? ¿O traspasó la corteza? ¿O traspasó, hermano, la envoltura? ¿O traspasó, hermano, la cáscara? Sí. Y Cristo, al estar hablando, se goza.
Es la voz que clamó en el desierto. Fue elegido por Dios y fue enviado delante de mí. De cierto les digo que no hay hombre que haya nacido de mujer que pueda ser más grande que Juan. Sí, porque cuando nosotros como cristianos miramos las cosas según las que, hermano, según nuestras apariencias, hermano, generalmente juzgamos mal. Generalmente, hermano, estamos mal. ¿Delante de quién, hermano? ¿Sí? Es una cualidad, es un antivalor. ¿Cómo dijo, hermano? Sí, es un antivalor juzgar según las apariencias. Es una cualidad, hermano, perversa en el hombre, malvada. ¿En quién, hermano? En el hombre. En los sinónimos, hermano, de superficialidad se encuentra frivolidad, trivialidad, ligereza, vacuidad, liviandad y apariencia. Cuando tú empiezas a juzgar, cuando tú empiezas a mirar, hermano, las cosas y estás acostumbrado, qué bonito es cuando te preocupas. ¿De qué, hermano? Te preocupas por traspasar la apariencia, por traspasar la superficialidad, por traspasar la cubierta, y empiezas a ver y empiezas a analizar las cosas que son de nuestro Dios. Ya no vamos a hablar en lo material, ahora vamos a ver hasta dónde nos daña mirar superficialmente, tener ese hábito de la superficialidad para las cosas de Dios. Es malvado, es triste, es doloroso. Sí me estoy dando a entender. Muy bien, voy a darle lectura a una carta que el santo apóstol de Dios envió en el año 2018 desde la ciudad de Madrid, España. Dice así para la honra y la gloria del Señor. En una consagración de sublime espiritualidad, desterrando toda superficialidad y deseos mundanos para adentrarnos en el santo ambiente de la dedicación, de la profunda meditación, sea para la gloria de nuestro Dios. Qué hermosas, qué valores o qué valor, qué plusvalía tan grande tienen las cartas de los siervos de Dios. Quiero, para que exista un interés un poquito más grande en ustedes, hermano, la superficialidad bíblicamente es ceguera. Es ceguera. Es vista corta. Es un antivalor. Es, hermano, una cualidad perversa. Esto es para que ustedes estén en este análisis que estamos llevando. Veamos lo que nos dice Mateo, capítulo, hermano, 22, versículo 1. Con mucha calma y con mucho respeto lo analizaremos. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a sus hijos. ¿De un qué, hermano? Un rey que les hizo qué, hermano. Ayúdenme. Fiestas de boda, ¿a quiénes? A sus hijos. Y envió a sus siervos allá a llamarlos, a los convidados,
a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y a mis animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron unos a la labranza, otros a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los enfrentaron y los maltrataron. Sea para la gloria del Señor. ¿Por qué no quisieron ir? Fíjense qué importante. ¿Por qué no quisieron ir? Porque juzgaron las cosas según, hermano, la superficialidad, las apariencias. Mató toros, hizo comida, tenía regalos, tenía, hermano, la alegría y el gusto de leer su testamento para sus hijos. Pero ellos dijeron: ¿qué vamos a hacer con mi papá? ¿A qué vamos? Otro evangelista imprime, no contradiciendo nada, sino veamos la esencia. Por eso es importante, hermano, que no seamos superficiales, porque llegamos a decir: es que no se les entiende a los evangelistas. Unos dicen otra cosa y otros dicen otra. No, la esencia es la misma. Por eso en la superficialidad puede haber un cambio, pero en la esencia es la que, hermanos, es la misma. Y dice otro evangelista: y los mandó traer a sus invitados especiales. Eran invitados especiales. Eran invitados a los quienes se les mandó, hermano, un escrito sellado, hermano, en la goma de cera. Se les invitó, se les envió. Pero cuando fueron, hermano, a invitarlos, uno de ellos le dijo: mira, dile que no puedo ir, porque acabo de comprar una hacienda y tengo que irla a ver en la noche, porque aquel los estaba invitando a una, ¿qué? A una cena, a una fiesta, en la noche. Y luego le dice otro: mira, dile que no puedo ir porque acabo de comprar una yunta de bueyes y la voy a probar en la noche. Dile que no puedo ir porque me acabo de casar. Porque se juzga, hermano, las cosas superficialmente. Tienen un hábito de superficialidad. Es triste, es doloroso. Pongo el ejemplo de la mujer, hermano, samaritana. Llega Cristo, y cuando llega Cristo lo observa, lo mira, hermano, en las apariencias, su vestido, sus colores, hermano, que llevaban sus vestidos, hermano, su aspecto, y dice: este es judío, este es judío. Y entonces se predispone. ¿Se qué? A no oírlo, a no mirarlo, a no convivir con él. Y Cristo le dice: dame agua, por favor, regálame agua. ¿Cómo? ¿Cómo te atreves? ¿Qué fue para aquella mujer lo que Cristo le pidió? ¿Un qué, hermanos? ¿Cómo te atreves? Yo soy una mujer samaritana y tú eres un simple judío. ¿Qué no ves que entre judíos y samaritanos no tenemos una amistad, no tenemos una convergencia, una sociabilidad? Y entonces le dice Cristo otra vez: si tú supieras. ¿Cómo?
Si tú tuvieras la capacidad de ahondar, de traspasar la capa social, la capa emocional, la capa espiritual, tú me pedirías a mí agua. Pero la mujer sigue juzgando según las. ¿Y con qué la vas a sacar? ¿Acaso eres tú más poderoso que mi padre Jacob? ¿Verdad que nos ayuda a reflexionar? Sino para todo el tiempo que nos quede de vida y para todas las cosas. Qué triste, hermana, y ahorita tiene un esposo, no lo tiene. ¿Cómo? ¿Cómo? Cambia de rostro, cambia de voz, se pone a la defensiva porque ya hizo un juicio adelantado. Superficial, ¿qué, hermano? ¿Sí? Hermano, ¿y dónde vive? Vive lejos, ¿cómo es su casa? ¿Por qué? Porque ya llega y le dice a la esposa, no, él quiere saber si yo tengo dinero. Él quiere saber si yo tengo riquezas. Él quiere saber si le podemos dar un pedacito de tierra o regalarle un cuartito. Cuando el hermano lo único que quería era saber, porque tiene allí unos centavitos guardados, tiene allí un capitalito, dijo, yo se lo voy a dar a este hermano. Pero quiero ahondar, quiero saber, quiero juzgar si realmente es para él, le sirve o no le sirve, realmente lo necesita o no lo que. Ojalá que la iglesia de la Rayón se comprometa consigo mismo a juzgar, no según la que, hermano, la superficialidad. Que rompa las capas, la cáscara, la capa social, que rompa la capa emocional, que rompa la capa espiritual, porque el Dios tuyo es único, sabio y verdadero, eficaz, no se equivoca, nunca pierde. Qué importante. Y le dice, ¿con qué la vas a sacar? ¿Eres tú acaso? Estamos hablando, estamos pensando, hermano, lo que pasa, lo que sucede. Tú eres no, mujer. El agua que yo te quiero dar, él quería que la mujer entrara, hermano, traspasara, llegara al fondo de las cosas, pudiera contemplar la gloria de Dios. Allí estaba el Hijo del Todopoderoso. Le dice, no, si yo te doy agua, el agua que yo te doy es vida. Y si tú tomas esta agua, jamás podrás tener sed. Y de tu interior correrán ríos de agua. Y Cristo aborrece que el ser humano y que sus seguidores juzguen según, hermano, la superficialidad. Por eso se empeña y le dice, no, mujer, llama a tu marido, ayudándola. Y entonces les dice, llama a tu marido. No tengo. Dijo, bien has dicho, porque mientras tú me estás juzgando superficialmente, yo ya llegué hasta el meollo de tu vida, hasta el punto neurálgico de tu existencia. Tú has tenido tantos maridos y el que tienes aún no es tu qué. Y por fin hay un destello. Hay un destello en ella, ya no lo juzga ni lo ve como cualquier judío, hermano, sino en ese destello dice, me parece, estoy mal, estoy juzgando las cosas mal. Me parece que este es un profeta de Dios. Y avienta todo allí, se echa a correr como loca, emocionada por la realidad, emocionada porque se aproximó
porque Cristo es apóstol y profeta. Se aproximó y sale corriendo y empieza a hablarle. ¿Saben qué? Me pasó esto, yo lo estaba juzgando según la superficialidad, yo estaba diciendo según la apariencia, según en el primer vistazo, pero ¿saben qué? Es un profeta de Dios y empieza a hablar y todo Samaria salió al encuentro. ¿Sabías tú, hermano, que Samaria fue muy amada por Cristo? Fue uno de sus hogares, de sus estancias. Salen y todos cuando salen, hermano, y están allí, le dicen a la mujer, mujer, ya no solo creemos por tu dicho, ahora creemos. ¿Qué tipo de creer tenían esas personas? ¿Superficial? ¿Qué tipo de fe tenían esas personas? Hermano, liviano. No, era profundo. ¿Qué era, hermano? Profundo. Ahora tenemos un creer, no solo por tu dicho. Hay quien está aquí, hermano, y es superficial. Está luchando contra su propia incredulidad, contra su propia manera de juzgar a la iglesia, al apóstol de Dios y a la doctrina, en una superficialidad. Y por eso se porta así. Y por eso no cambia. Y por eso no avanza. Y por eso se está rezagando. Es triste. Es doloroso. Quiero que leamos, para ir comprendiendo y que nos quede muy claro, lo que dice en Lucas capítulo 7, del versículo 36. Dice así para la honra y la gloria del Señor. Uno de los fariseos rogó a Jesús. ¿Qué hizo? ¿Por qué le ruega? ¿Lo conocía? ¿Por qué, hermano, lo invita? Porque él quería ser bien visto de los. Ese era algo que ellos acostumbraban, hacer obras, hacer, hermano, trabajos, hacer oraciones superficialmente para hacer bien. ¿Qué, hermano? Esa era su paga. Pero pensemos, está diciendo, hermano, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa, pero no estaba sola la casa. Ya había mucha gente adentro y para presumir, hermano, y distinguirse por la fama de Jesús, pero lo juzgaba mal. Superficialmente lo juzgaba mal. Entonces, una vez que se sienta a la mesa, entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, que era ¿qué, hermano? Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con un perfume de nardos carísimo, y estando detrás de él, a los pies, llorando, comenzó a rogar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía. ¿Por qué hacía esto? ¿Porque juzgó a Cristo según la superficialidad? ¿Por qué lo hacía? Rompió, hermano, la capa social, rompió la capa emocional, rompió la capa psicológica, rompió la capa espiritual, hasta que llegó al núcleo, hasta que llegó al centro, hasta que llegó al origen de la gloria de Cristo. Y dijo, ¿cómo voy a ir con las manos vacías? Y llora y lo besa. Era costumbre, hermano, era dentro de las leyes de urbanidad,
En aquel entonces que el que entraba era invitado, se le lavaban los pies. Sí, se le secaban, se le daba beso en la mejilla y se le decía bienvenido, uno aquí y otro acá. Se le ungían los pies con aceite. Esa era la costumbre. Pero esta mujer rebasó. No llevó aceite. Un perfume carísimo de nardos. Fue un acto hermoso. Fue un acto glorioso, sublime. De una mujer que no juzgaba según la superficialidad, sino que había profundizado. Y cuando lo hace, hermano, fíjate qué hermoso. Y estando detrás de él, a sus pies lloraba, comenzó a regar con lágrimas sus pies, los enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume, no con aceite. Cuando vio esto el fariseo, que le había convidado, dijo para sí: si este fuera profeta. ¿Lo había recibido como profeta? No. ¿Lo había recibido como apóstol? ¿Lo había recibido como el Hijo de Dios? Yo te pregunto, ¿tú has recibido a Cristo como profeta? ¿Tú has recibido a Cristo como apóstol? ¿Tú has recibido a Cristo como el Hijo de Dios? Tú has recibido al ungido de Jehová con un ministerio santo, con una elección santa, con un ungimiento de Dios, como el apóstol de Cristo. Sí, porque no has juzgado según las apariencias, has profundizado. Y este hombre dice, si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando, ¿sí? Conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo, dime, maestro. Hipócrita, falso. Fíjate, y le dice, un hombre tenía 2 deudores. Uno le debía menos y el otro le debía más. ¿Cuál de estos 2 deudores amaba? Y luego dice, el que le debía más. Y le dice, bien has juzgado. Bien has juzgado, es decir, que se quebró un poquito su cabeza, ¿sí? Bien, dice, ¿has qué, hermano? Has juzgado. Muy bien. Vamos a leer el versículo 44. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me distes agua. ¿Qué se les daba? Para mis pies. Mas esta, en lugar de agua, lo está haciendo con sus lágrimas. ¿Sí? Bendito sea el Señor. No me diste un estropajo para tallar mis pies, un trapo rígido, mas esta con sus cabellos. No me diste beso en mis mejillas, mas estas desde que entré no ha cesado de qué. ¿Tú de cuáles eres? ¿De los superficiales? Una multitud, hermano, seguía a Cristo. Ahí viene Cristo, ahí viene el que hace los milagros. Vamos a ver qué hace. Y lo seguían. ¿Y su casa llena de qué? De necesidades. Y sus vidas llenas de problemas. Y su vida, hermano, llena de dificultades, de carencias. Pero como juzgaron según la superficialidad,
Había una mujer que estaba malita, tenía flujo de sangre. Fue a ver médicos, fue a otros y gastó su dinero, gastó sus bienes al quedarse sin nada. Pero un día le platicaron de Cristo. Un día le hablaron del Rey de Reyes. Un día le hablaron, hermano, del Cordero Santo. Un día le hablaron del unigénito del Padre. Un día le hablaron del Cordero inmolado. Y corre y la multitud puso distancia. Y ella dijo, si tan siquiera pudiera tocarle el manto, el borde de su... Ya había hecho un juicio, ya había ahondado, ya había, hermano, penetrado al núcleo, al centro. Y por fin alcanza entre la multitud. Dijo, esta es mi oportunidad de vida, esta es mi oportunidad de salud, esta es mi oportunidad de fuerza, esta es mi oportunidad de agilidad, de todo, hermano, se le vino, ser vertiginosa. Y corre y toca el manto de su vestidura. Sana, sana, gloria sea a su nombre. Pero Cristo se detiene y dice, alguien me tocó. Y los apóstoles, juzgando superficialmente, humanamente, por la ventana humana, por la ventana social, emocional, psicológica, dicen, ay Señor, pues ¿cómo dices tú que alguien te tocó? Si la multitud te aprieta, te avienta, ¿cómo dices eso? Y entonces el Señor les dice, es que de mí ha salido virtud. Y la mujer apenada, y la mujer, hermano, un poquito, hermano, pues, ¿qué digamos? Empezó a sentir una incomodidad, porque comprendió que fue un atrevimiento tocarle y jalarle. Yo fui, Señor, pero el Señor le dice, mujer, tu fe te ha salvado. Tu conocimiento de mí, porque fe no es solamente una palabra, fe es conocimiento, fe es certeza, fe es seguridad. Te ha salvado. Qué bonito, qué hermoso. Sí me estoy dando a entender. Marta será el último de los pasajes. Marta, ¿verdad? Ay, Señor, te fui a buscar, te dije que vinieras, que tu amigo estaba enfermo. Pero pues ya que vienes, fíjate lo que le dice, ya que vienes, ya se murió, ya lleva 4 días enterrado. Si tú hubieras venido antes, cuando todavía abría sus ojitos, todavía hablaba, pues todavía tenía signos de vida, pues lo hubiera resucitado, pero ya lo hubiera sanado, ya que vienes, ya murió. Ya no tiene la oportunidad de sanar. Y entonces el Señor le dice, no, Marta, ¿por qué me juzgas superficialmente? Yo tengo el poder de Dios. Claro, no dice la Biblia así, pero está en la subliminidad del tema, está diciéndole, ¿por qué me limitas? ¿Por qué me frenas? ¿Por qué me menoscabas? Tu hermano va a resucitar. Sí, Señor, en el día postrero. A ver, ven, Marta. Mira, Marta, yo soy el Hijo de Dios. Dios me ha dado poder, soy un apóstol. Si yo te digo que tu hermano va a resucitar, va a resucitar. Yo a eso vine, para que resucite.
y le dice, mira, vas a resucitar, va a resucitar, yo a eso vine. Está bien, Señor, está bien, está bien. Llegan a la casa, sale, ¿dónde está? Está acá, y empieza a llorar el Señor. Y empieza a decir, Marta, ay, pobrecito, siente que cometió un error. Está llorando. Y los escribas y fariseos que estaban allí, ¿cuánto lo amaba? Pero si lo amaba, ¿por qué no vino cuando lo mandaron llamar? Y acaba de llorar, de orar y de llorar. Y le dice, Marta, quiten la piedra. Ay, Señor. 4 días, Señor, ya lleva. Es más, Señor, no me digas, no me hagas hablar, ya hiede, ya apesta. Está en un estado de putrefacción. Es imposible que tú hagas algo. No tienes esa capacidad. Qué triste. Y le dice, Marta, ya te aconsejé, ya te hablé, ya te dije que si tú crees en lo que yo soy. No le estaba pidiendo que usara su imaginación para creer o decirle es que tú eres Dios, tú eres más que Dios. No. Le estaba diciendo porque la superficialidad nos hace errar, pero cuando juzgamos, cuando profundizamos, como dice la carta del Santo Apóstol de Dios, entonces comprendemos quiénes son. Ya te dije que si crees en lo que yo soy, en lo que Dios me ha hecho, en lo que Dios me ha convertido, en la gloria que Dios me ha dado, tú también verás la gloria de Dios. Quiten la piedra. Y la quitan. Y se hace un suspenso. Lázaro, Lázaro, sal fuera. Pero Marta seguía juzgando según la apariencia. Ay, el Señor, qué pena, qué vergüenza. Qué vergüenza. ¿Qué va a decir la gente? Lázaro, sal fuera. Y de repente aparece Lázaro, caminando, glorificando a Dios, ensalzando su nombre. Sí, qué bonito, qué hermoso. Es importante de que tú te asegures que verdaderamente, hermano, alcanzas a visualizar al ungido de Jehová. Segunda de Reyes, 6:17. El joven, el ayudante, el mozo, como le dice la versión moderna, le dice, hermano, al siervo de Dios Elías, pero ¿cómo es que estás tan calmado? ¿Había razón que estuviera calmado? Pregunto, ¿sí o no? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de que él estuviera calmado? Porque estaba mirando, estaba analizando, estaba observando por ese análisis profundo que el monte estaba lleno de gente, hermano, y de carros de fuego y de gente a caballo. Y entonces él estaba tranquilo, pero el mozo estaba ciego, estaba juzgando según las apariencias. Estaba juzgando, hermano, lo superficial, la cáscara. Estaba juzgando la cobertura, hermano, primera. Qué triste. Pero luego le dice, Señor, ábrele los ojos. Yo eso le digo a mis hermanos. El día primero va a haber una oración muy hermosa. Bendito sea Dios. Pero ¿cómo, hermanos? Donde esté, donde se encuentre, desde allí Dios le ha dado la facultad y la autoridad. Que esa oración te abarque. ¿Qué dice el apóstol Pedro, hermano, hablando, hermano, de la segunda, hermano, de Pedro 1:9? Amén.
Dios le pague. No nos conviene ese antivalor, ese rasgo de juzgar las cosas según hermano, la superficialidad. La superficialidad no deja nada bueno. Nada bueno. Es un antivalor. Ya les dije, hermanos, es diabólica la superficialidad. Es necesario que cada uno de nosotros tengamos ese cuidado, nos revisemos, nos limpiemos de los antivalores, ¿sí?, de los antiprincipios, y cada uno de nosotros crezcamos, avancemos con la ayuda de ¿quién, hermano? En el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 33, dice así, para la honra y la gloria del Señor: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios. Fíjate qué hermoso. ¿Qué hacen los siervos de Dios? Profundizan en las riquezas y en la sabiduría ¿de quién? De Dios. Y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios, inescrutables son tus caminos. Qué hermoso, porque ¿quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero? ¿Quién le dijo a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.